Bueno, como les decía recién, explicamos el método de la bisección y ahora vamos a ir con el método de la falsa posición. ¿Sí? Este método también es un método basado, si quieren, en la misma teoría, en el teorema de Bolzano, con algunas otras consideraciones. ¿Sí? ¿Qué consideraciones? Nosotros cuando trabajamos con el método anterior, permítanme volver un poco, ¿sí? Fíjense, la función que teníamos acá, esta, y nosotros la graficamos, fíjense que acá el 0 está remarcado, ¿sí? La recta y igual 0 está remarcada. Nosotros considerábamos, ¿sí?, que para calcular el C sacábamos el promedio de los dos puntos, pero uno podría decir, bueno, la verdad es que este punto está más cerca del origen que este, entonces ¿por qué mi raíz va a estar en la mitad y no va a estar más cerca de este punto? ¿Sí? Esa es una pregunta completamente válida. ¿Sí? Bueno, uno tiende a pensar, o en general las funciones cuando se comportan bien, es que si yo evalúo en un punto A y me da 2, y evalúo en un punto B y me da menos 15, la raíz va a estar más cerca del 2 que el punto B5 donde me dio menos 15. ¿Sí? Entonces, lo que plantea este nuevo método es eso. Es decir, bueno, yo voy a tomar en consideración los valores de mi función en ese punto A y en ese punto B. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, voy a agarrar, lo explico con el dibujo porque es lo más fácil. Voy a agarrar el mismo dibujo que tengo, ¿sí? Voy a evaluar la función en los puntos, y en vez de buscar el promedio de los dos puntos en el eje X, lo que voy a hacer es voy a unir los dos puntos con una recta, y voy a buscar dónde esa recta se intersecta con el eje X igual 0. Perdón, Y igual 0, ¿se entiende? Voy a unir el punto A y el punto B con una recta, va a ser una recta así, que une los puntos. Eso lo tengo por acá abajo, ¿sí? Entonces yo voy a unir con esa recta, y una vez que uno con esa recta, hago el mismo algoritmo que abajo. Me fijo el valor de la función en ese punto, y en función de si es positivo, reemplazo un extremo, y si es negativo, reemplazo el otro. ¿Sí? Igual que estaba haciendo con el método de la bisección, solo que ahora el C, sombrerito que estoy calculando, no es el promedio de A y B, sino que es una especie de promedio pesado entre A y B por el valor que toma la función ahí. ¿Sí? Entonces, para tener una idea aproximada de cómo calcular ese valor de C, yo hice este dibujito. Básicamente agarré el punto A que está acá arriba y el punto B que está acá abajo, ¿sí? Dibujo la recta que los une, y me queda esta recta que está en línea azul punteada. ¿Sí? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense que acá en rojo hay un triángulo dibujado, ¿sí?, que une el punto F de A con el punto, o sea, el punto AF de A es este de acá arriba, este que está acá es el punto A0, y este que está acá es el punto C0, ¿no? Y se me forma un triángulo en rojo. ¿Lo ven todos? Sí. Bueno, y acá se me forma entre el punto C0, el punto BF de B y el punto B0, un triángulo que dibujé en magenta, o lila, o violeta, como le quieran decir. ¿Lo ven todos también? Sí. Bueno, estos dos triángulos que están acá son triángulos semejantes, ¿sí? Triángulos semejantes son triángulos que que tienen asociado, por ejemplo, en este caso, un ángulo igual. ¿Qué quiere decir? Que si yo alargase el cateto rojo este de acá abajo a que tenga el mismo largo que este que está acá, me va a quedar el mismo triángulo que tengo acá, ¿sí? Porque el ángulo este que está acá, ¿sí?, en el punto C, es el mismo para los dos triángulos. Entonces, si ese ángulo es el mismo, el cociente de catetos para el triángulo rojo y el cociente de catetos para el triángulo magenta tienen que ser iguales, que es lo que hice acá. ¿Sí? La altura del triángulo rojo es f de a, ¿sí?, y la base es c menos a, es este ancho. Bueno, eso tiene que ser lo mismo que la altura para el triángulo magenta, ¿sí?, que es f de b, dividido por la base, que va a ser c menos b, que es este ancho que está acá. ¿Sí? Bien, entonces, en base a esa igualdad, yo lo que puedo hacer es despejar de ahí el C, que es el punto que yo no conozco. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer? Bueno, voy a pasar los numeradores, los denominadores de estas dos fracciones para el otro lado. Entonces, el C menos A pasa multiplicando para acá, y el C menos B pasa multiplicando para la izquierda. ¿Sí? Obtengo esta ecuación que está acá. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer es distribuir, ¿sí?, y llevar todo lo que tiene C para un lado y todo lo que no tiene C para el otro. ¿Sí? Fíjense, si paso f de b por C para allá, me aparece restando el f de b, saqué factor común C acá. ¿Hasta acá estamos todos? ¿Sí? Sí. Y me quedó C multiplicado por este corchete, y este corchete lo voy a pasar para el otro lado dividiendo. ¿Sí? Una vez que estoy acá,
para trabajar con la fórmula un poquito más fácil, lo que yo propuse es sumar y restar este término, A por f de A. ¿Sí? Esto que está acá es un número. Si yo supónganse que f de A vale, como en el ejemplo anterior, valía 3 y A valía 2. ¿Sí? Imagínense que ese es el valor. Entonces, esto que le estoy sumando acá es 6, y lo que le estoy restando acá es 6. Si yo le sumo y le resto 6, no cambió absolutamente nada. ¿Sí? Pero esto me va a permitir agrupar para cancelar términos y llegar a esta expresión que está enmarcada acá abajo, ¿sí? Que es una fórmula para calcular el nuevo C. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, ahora tengo una formulita para calcular el nuevo C. Entonces yo puedo calcular mi candidato a raíz, ¿sí? De una forma más sencilla. ¿Sí? Digamos, porque no tengo que hacer todo el despeje cada vez que quiero calcular el C. Es una fórmula, ya está, la aplico y listo. ¿Sí? Acá pongo 5, acá pongo 2, acá pongo 3 y acá pongo menos 15, acá pongo de nuevo 3 y acá pongo el 2 y me da el valor de C. ¿Sí? Entonces, si volvemos a mirar el ejemplo que habíamos mirado antes, pero ahora para el método de falsa posición, ¿sí? Tenemos la misma curva, ¿sí? Planteo esta recta imaginaria que une el punto A con el punto B, ¿sí? Y calculo mi C. ¿Cómo? Bueno, con esta formulita y reemplazando. Donde tengo A pongo 2, donde tengo f de A pongo 3, donde tengo B pongo 5, donde tengo A pongo 2 de nuevo, y abajo donde tengo f de A pongo 3 y donde tengo f de B pongo menos 15. Y me da un valor candidato para C, C1, discúlpenme acá, puse 2 iguales, me sobró un igual, eso después lo corrijo, ¿sí? Que vale 2,5. Cuando yo evalúe mi función en este C1 2,5, de casualidad, esto no va a ser siempre así, sino que es por este ejercicio en particular, me dio 2,5. ¿Sí? Ahora, mi f de C es positivo, entonces voy a tener que reemplazar mi punto A, ¿sí? Por este C1 y volver a iterar sobre el algoritmo. ¿Se entiende lo que hicimos? Calculamos el C de una manera distinta, pero después el algoritmo en sí es más o menos igual. Volvemos a comparar el signo de este con el signo que me dio f de A y f de B para ver si reemplazamos A o B por el C. ¿Sí? Entonces, ahora que ya... Perdón, ¿puedo acotar algo, Uli? Obvio, ¿por qué no? ¿Podés volver a la filmina anterior, por favor? Señor, sí, señor. Solamente para reforzar algún que otro concepto y para asegurarnos de que a todos les quedó claro. Ahí en esa fórmula que está recuadrada, la de C igual a A más F de A, o sea, la fórmula a la que llegamos. ¿Queda claro qué es A? Espero una respuesta unánime. ¿Qué es el A ahí? Javier, es obvio que A es una letra. A ver ahí el chat que dice. Bien, viste que son bastante concisos con las respuestas en general. Acá un tal Javi puso inicio. O sea, estoy haciendo un poco de hincapié en esto porque nuestra manera de trabajar quizás es un poco distinta a la que se suele hacer en análisis, por ejemplo, y quizás de una forma más perfecto, desde donde empieza el intervalo. Me gusta esa respuesta. Bien, ahí está. Bien, Javier se jugó, gastó un poquito más el teclado y dio una respuesta correcta. Bien, desde donde empieza el intervalo. ¿Sí? Nuestra diferencia con análisis es que quizás cuando trabajas en análisis matemático es simplemente reemplazar un valor por el otro, hacer las cuentas, llegar a un resultado y listo. Pero acá nosotros, por ejemplo, en este método y en muchos otros que son iterativos, ¿sí? Tiene que quedar muy en claro qué es cada letra. Y en este caso nos tiene que quedar en claro que A, ¿sí? Es un valor en X, o sea, es donde me estoy parando en el eje X, ¿sí? Y yo cuando vaya iterando, lo que voy a ir haciendo es ir cambiando dónde estoy parado en X, ¿sí? Una forma gráfica de verlo es, yo me paro a la izquierda, ¿sí? Como bien dijeron, en el inicio, y lo que estoy calculando es un C,
¿sí? Que básicamente va a ser qué tanto me voy a alejar hacia la derecha. ¿Está bien? Una vez que calculo eso, Sí. después voy a cambiar ese C y mi A va a ser uno diferente, ¿sí? Y voy a hacer el cálculo de nuevo. Pero, de nuevo, quiero remarcar que son cosas sencillas, pero que quiero que a todos les quede claro porque después cuando vayamos a meter código nos tiene que quedar en claro en dónde estoy parado, por ejemplo. C no va a ser un valor simplemente, sino que va a ser un valor en X que me va a servir para hacer otras cosas. Nada, quería agregar ese comentario. No sé si tienen alguna duda respecto a eso. No, ahí quedó. Bien. Sí, por ahí yo lo pasé muy en alto, pero recuerden que los valores de A, de B y de C, en nuestro caso, son valores que vamos a tomar en el eje X. ¿Sí? Eso es lo que estaba diciendo Javier, pero resumido. Quizás yo lo di por sentado, porque bueno, nada, estoy con esto más seguido y entonces me pareció obvio, pero por ahí es verdad que no es tan trivial o directo y hay que aclararlo. Gracias, Javi. Ni un problema, ni un problema. Volviendo entonces, nosotros estábamos acá, habíamos planteado nuestro intervalo, unimos el punto AF de A, que es este punto que está arriba, y el punto BF de B, ¿sí? Los nombro como pares ordenados, porque recuerden que la coordenada X es A, y la coordenada de Y es F de A, y la coordenada X para el punto B es B, y para Y en el punto B es F de B, ¿sí? Y allá el valor de mi candidato C sub 1, ¿sí? Evalué ese sub 1 y me dio 2,5, es este puntito en rojo que está acá, ¿sí? Tiene coordenada X igual 2,5 y coordenada Y también 2,5. Y entonces lo que voy a hacer ahora es, como es positivo, igual que mi F de A, voy a reemplazar mi punto A por mi punto C1 y volver a trabajar con el método, ¿sí? Entonces, ahora, 1 con una recta imaginaria, fíjense que la recta imaginaria ahora viene acá donde estaba el puntito C1, F de C1, ¿sí? Y vuelvo a calcular, en este caso es el que yo llamo C2, me salió cortado esto, juro que lo hice para que no salga cortado, y no sé por qué se cortó ahora. Igual creo que no se llega a perder nada, porque acá termina el paréntesis del 15, ¿sí? Y una vez que calculo mi C sub 2, que ahora me da 2,8571, ¿sí? Evalúo la función en ese punto y obtengo este puntito rojo que está acá, que es 1,53, ¿sí? Entonces, de nuevo, como es positivo otra vez, ¿sí? Voy a volver a reemplazar mi A, que ahora valía 2,5, ya no valía más 2, ahora valía 2,5, por este nuevo valor. 2,8571, ¿sí? Y vuelvo a iterar. Entonces, vuelvo a plantear la recta, ¿sí? Fíjense, vuelvo a plantear la recta, y vuelvo a calcular el valor de C. En este caso es C3, disculpen acá el error, le dejé C2, pero es C3, que vale 3,05. ¿Sí? Fíjense cómo nos vamos acercando cada vez más a la raíz. ¿Sí? ¿Se entiende el procedimiento? Voy a suponer que eso es la ausencia de respuesta es un sí, ¿sí? De nuevo, acá otra vez hice 3 iteraciones para mostrar un ejemplo, ¿sí? Que entiendan más o menos cómo es el procedimiento. El procedimiento es siempre el mismo. Agarro los dos puntos de los extremos, los uno con una recta, busco el punto que intersecta con el y igual 0, para hallar mi candidato a raíz. Ese candidato a raíz lo evalúo en la función, ¿sí? Y me fijo qué hago con el intervalo en función del valor que me dio ahí. Bueno, fíjense, ¿sí? Que terminamos bastante cerca, con 3 iteraciones también, porque terminamos en el valor 0,77, mientras que con el método de la bisección habíamos terminado en un valor F0,46. ¿Sí? Eso es un comentario al pasar. La función debería haberme dado 0, porque yo estoy intentando encontrar un 0. ¿Sí? Eso es bisección, falsa posición. Acá. Bien. Tengo que corregir algunas cosas en las diapositivas porque copio y pego diapositivas y las voy trabajando, pero fíjense que cometo algunos errores, disculpen, prometo corregirlas hoy a la noche y las vuelvo a subir a Git para que las tengan bien, porque acá esto es un ejemplo de falsa posición, no es bisección. Bueno, volviendo al tema de falsa posición, ¿sí? Uno puede plantear el error relativo, ¿sí?
en cada iteración, de la misma forma que hacíamos en la bisección, con este cociente de mis candidatos, ¿sí? En el paso actual y en el paso anterior, ¿sí? Y algunas consideraciones a tener en cuenta son, fíjense que en este caso, si bien nos estamos acercando a la raíz, ¿sí? El intervalo con el cual vamos a estar trabajando, ¿sí? Primero era después después no se reduce a la mitad en cada iteración, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. En el método de la falsa posición, el intervalo de búsqueda no se reduce a la mitad. El no bien grandote ahí para que se entienda. No se reduce a la mitad, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? El error tampoco se va a reducir a la mitad, ¿sí? Porque este error relativo nosotros lo estamos trabajando de cierta manera en relación al ancho de ese intervalo, ¿sí? Pero el método de la falsa posición suele ser más rápido para encontrar el valor de la raíz, ¿sí? Si yo itero, generalmente en las iteraciones es mucho más rápido usar falsa posición que usar bisección. En este caso en particular, yo hice 3 iteraciones en uno, 3 iteraciones en el otro, y el valor al que llegué, f, en el último punto, ¿sí? No es menor para la falsa posición, pero en general sí es más rápido. Algunas cuestiones que tiene es que fíjense que esto va a pasar, si no me equivoco, siempre, ¿sí? Yo corté mi intervalo la primera vez y tuve que reemplazar mi punto A por mi punto C1. Cuando corto la segunda vez, de nuevo tengo que reemplazar el punto A por el punto C2. Y cuando corto otra vez, de nuevo tengo que reemplazar, y esto es un fenómeno que va a pasar siempre, ¿sí? Lo único que este punto que vamos reemplazando cada vez se va a acercar más a la raíz, ¿sí? Pero siempre es el mismo el que va a ir cambiando. Es como que de cierta manera se comporta este método como que voy achicando, pero siempre voy achicando de un solo lado mi intervalo de búsqueda. El otro lado queda siempre en el mismo lugar. El B me queda siempre acá en 5, ¿no? En general va a pasar esto, salvo algunos casos en particular, en general va a pasar esto. Siempre se achica de un solo lado. No siempre el lado de A, pero si se empieza a achicar del lado de A, va a seguir achicándose del lado de A, generalmente. ¿Sí? Entonces, lo que les decía es, si bien el intervalo no se achica a la mitad, la convergencia suele ser más rápida, ¿sí? Esto es en general, no quiere decir que siempre se cumpla así, ¿sí? Y bueno, un problema que tiene el método de la falsa posición es que la convergencia, con algunas funciones, hay algunas funciones que no son bien portadas, digámosle así, ¿sí? Es muy lenta. ¿Qué quiere decir esto? Que yo empiezo a iterar y la forma en la cual se va achicando el intervalo, me voy acercando a la raíz, es poco efectiva, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado cuando se usa este método. Un ejemplo de esto es este que puse acá, por ejemplo, e a la x menos 2 al cuadrado menos 15, ¿sí? Esta función, si ustedes la ven, tiene forma de una exponencial, ¿sí? Entonces, si yo arranco con mi intervalo de búsqueda, por ejemplo, entre 2 y 5, cuando tiro la primera recta para buscar mi primer candidato a C, me da acá, muy cerca de 2. Entonces tiro otra recta y me da acá, ¿sí? Fíjense cómo yo hago 5 iteraciones y me moví prácticamente nada en el intervalo de búsqueda y mi raíz sigue bastante lejos, ¿sí? Esto tiene que ver con que, en particular esta función y algunas otras, ¿sí? No son muy sensibles a este algoritmo de búsqueda de raíces, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado cuando uno elige este método por esta razón. Por otro lado, hay muchas funciones donde este método funciona muy bien, ¿sí? Y muchísimo más rápido que el método de la bisección. Bueno, hasta acá, digamos, son los dos métodos en particular. ¿Hay alguna pregunta? Igual siempre sería conveniente usar el método de la bisección, ¿no? Y eso depende de un montón de cosas. La verdad es que mientras más herramientas tengas vos sobre las cuales elegir, mejor. Y siempre podés probar un poco con uno y un poco con otro para ir tanteando a ver cómo va. Hay veces que las funciones son muy buenas para usar con este método, ¿sí? Y otras veces donde la función es el método de la bisección, funciona bárbaro. Una desventaja, una crítica que le suelen hacer al método de la bisección es que es como muy bruto en el sentido de que vos agarrás y partís el intervalo de la mitad sin importarte cómo se comporta tu función en ese intervalo, ¿sí? Este método, en cambio, si la función tiene determinados comportamientos, puede convenir muchísimo más.
Claro, y con respecto al error, Bien, en con base a respecto la al error. posición, ¿Cómo? si yo calculo, recién explicabas lo del error, si yo Sí. calculo la misma en respecto a falsa posición y la bisección, el error tendría que ser el mismo, pero varía. ¿Con cuál me ¿Cómo el debería mismo, quedar? perdón? Viste que recién explicabas que para llegar a la raíz en la ecuación anterior Sí. no tenía el mismo valor de C. Cl- Claro, bien, son dos métodos distintos. Claramente me van a dar resultados distintos cuando yo itere, no necesariamente me tienen que dar el mismo. Y el error, bueno, este error relativo, fíjense que es relativo al candidato anterior, ¿sí? Que básicamente lo que estoy haciendo es mirar el error o decir cuánto me acerqué con esta iteración a la raíz, ¿sí? En función de Sí, dónde estaba antes, sin importar el valor real de esa raíz. ¿Se entiende? sí, sí, se entiende. Bien. Bien. Y sí, Y, estos errores van a ser o distintos sea, en yo un voy a método tomar y un en... error relativo dependiendo de lo que yo necesite, ¿no? Claro, sí, 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 el error va a ser relativo a lo que a vos te interese. En este caso, como vos estás trabajando con el método, lo que te interesa es saber cómo va evolucionando este método. Por eso el error relativo viene en base a esto. Bueno, me salta el cartel de que quedan 10 minutos de esta reunión, se pasa rápido el tiempo. Así que voy a cortar y voy a hacer el último videito, que es una sola filmina, son 2 minutos, ¿sí? Se los cuento y después arrancamos con algún ejemplo de Javi, que no sé si por ahí va a convenir cortar la llamada, bueno, eso lo vemos después. Bien, un segundo que